En este video vamos a aprender a realizar una transición básica, la cual nos va a ayudar a realizar un cambio de una escena a otra. Para realizar esa transición, también vamos a ver un concepto que se llama expresiones, el cual es un pequeño fragmento de código que ayuda a realizar esas transiciones de una manera más fácil. Para este video vamos a tomar como base el video que se realizó en el ejercicio anterior, el cual fue la animación de la introducción del logo. Entonces, estando aquí en la interfaz de After Effects, lo que van a hacer ustedes es que van a abrir el archivo anterior y lo vamos a duplicar o vamos a guardar una copia de ese archivo en otra carpeta. Para ello vamos al menú superior de After Effects. En la parte donde dice archivo o file, hacemos clic, se despliega la ventana emergente. Vamos a donde dice abrir proyecto. También nos indica que está el shortcut comando O, que es en el caso para Mac, o control O para sistemas operativos Windows. Damos clic. Él abre una ventana emergente donde va a aparecer la última carpeta donde se guardó el proyecto donde estábamos trabajando. Para este caso, si ustedes han trabajado en otros proyectos, deben buscar la carpeta donde guardaron el proyecto del ejercicio anterior. En este caso, como no he trabajado en ningún otro archivo, el programa me abre nuevamente la ventana donde guardé el ejercicio del video anterior. Hacemos clic sobre este y le damos a abrir. Lo que vamos a hacer con este archivo ahora es guardar una copia para seguir trabajando sobre este y poder realizar la transición básica que vamos a crear para este ejercicio. Entonces vamos al menú superior de After Effects, le decimos archivo o file, se despliega esta ventana emergente, nuevamente seleccionamos salvar como y el programa abre una ventana emergente donde vamos a dar a este nuevo archivo un nuevo nombre y una nueva ubicación en otra carpeta diferente para poder mantener el archivo anterior y no modificarlo. Para esto lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta en una ubicación diferente. Entonces ustedes deben seleccionar dónde va a quedar esa nueva carpeta para poder guardar este archivo. Al dar esa opción de guardar como, el programa me deja ubicado el archivo en la misma carpeta que está tomando como referencia para la apertura de este archivo. Seleccionamos dónde lo queremos ubicar, voy a salirme de esa carpeta y crear una nueva. Esta nueva carpeta la voy a ubicar en el escritorio, le voy a dar el nombre de animación básica de transición. Le digo crear, en esa carpeta voy a cambiarle el nombre del archivo con el cual viene, que inicialmente se llama animación intro logo, y lo voy a cambiar por el nombre de animación básica transición. Le digo guardar y el archivo queda guardado en esta nueva carpeta. Adicionalmente necesitamos tener 3 imágenes que nos sirvan de base para poder realizar las transiciones, y estas imágenes deben tener una medida de 1080 por 1920 en formato vertical, que es la misma medida de este formato en el cual estamos trabajando. Estas imágenes las tienen que guardar en la misma carpeta donde guardaron este archivo. Entonces voy a abrir esa carpeta para poder guardar esas imágenes. Abriendo la carpeta donde he guardado la animación, hago clic con el botón derecho del mouse, le digo nueva carpeta y voy a colocar el nombre de imágenes o images. Le digo crear y aquí en esta carpeta es donde voy a guardar esas imágenes. Previamente a la grabación de este video tutorial ya he guardado esas imágenes para simplemente ubicarlas en esta carpeta y poder avanzar rápidamente en el proceso. Ustedes deben utilizar o Photoshop o otro programa de edición de imágenes para poder convertir esas imágenes que van a utilizar a 1080 píxeles por 1920 píxeles en formato vertical. Para estas imágenes recomiendo que sean guardadas en formato JPG o PNG. Para este ejercicio lo que hice fue guardar las imágenes en formato PNG. Voy a la carpeta donde previamente he guardado mis imágenes, las cuales ya había tratado en Photoshop, las copio y las pego en esta carpeta de imágenes que creé para este ejercicio. Listo, con esto ya podemos regresar a After Effects y seguir con el ejercicio de la transición. Regresamos a After. Estando en After Effects vamos a empezar a importar las imágenes que hemos guardado en esta carpeta de imágenes para poderlas empezar a utilizar. Para ello vamos al menú superior del programa y le decimos archivo, se despliega la ventana, luego seleccionamos la parte de importar, se despliega otra ventana, seleccionamos la parte de archivo o archivos múltiples si queremos importar diferentes archivos. Como son diferentes archivos, vamos a utilizar la opción de archivos múltiples. Seleccionamos esta opción, se despliega esta ventana emergente, seleccionan la carpeta donde han guardado las imágenes que van a utilizar para este ejercicio, arrastran el mouse para seleccionar las 3 imágenes que van a utilizar. Están estas opciones de crear composición o una secuencia de PNG. En este momento no vamos a utilizar ninguna de estas opciones, simplemente le vamos a decir abrir, damos el botón abrir y el programa
nos trae las imágenes. Si vuelve a aparecer otra vez la ventana emergente, simplemente se le da a cancelar porque las imágenes ya fueron importadas. Teniendo esas imágenes, las cuales podemos ver en la parte superior derecha del programa, lo que podemos hacer es crear una carpeta para guardar esas imágenes y empezar a organizar el contenido dentro de los archivos de importación que trabajamos. Entonces vamos aquí en la parte inferior, le decimos crear nueva carpeta, hacemos clic, se crea la nueva carpeta, a esa carpeta le cambiamos el nombre, le vamos a llamar images o imágenes, damos enter, seleccionamos las imágenes, las arrastramos que queden ubicadas dentro de la carpeta, soltamos las imágenes para que queden dentro de la carpeta y con ello ya están ubicadas en esta posición. Regresamos a nuestra línea del tiempo y vamos a ubicar la primera imagen para que quede después de esta primera transición que hicimos del ejercicio anterior, para que cuando salga esta primera transición aparezca la imagen. Entonces seleccionamos la imagen, la arrastramos y la ubicamos en la parte inferior de la línea de tiempo para que nos quede como una primera capa. Soltamos y seleccionamos el indicador de tiempo, que es esta línea azul que se mueve por la línea de tiempo, para verificar cómo queda ubicada la imagen en la composición. Entonces aquí vamos arrastrando muy lentamente para ver que efectivamente ya queda debajo de esa primera transición, y con esto vamos a empezar a hacer la siguiente transición. Como en el ejercicio anterior habíamos trabajado un periodo de tiempo corto para la composición, vamos a modificar ese tiempo. Regresamos a la composición, seleccionamos nuestra composición con el mouse, damos clic derecho, le decimos propiedades de la composición o composición settings, como lo tengan ustedes, seleccionamos, se abre esta ventana emergente, la cual nos indica el nombre y las diferentes propiedades que tiene esa composición. En este caso vamos a modificar la duración. Inicialmente voy a dejar una duración de 10 segundos para tener espacio y poder mover los elementos en la línea de tiempo. Ya cuando hayamos concluido todo el video, regresaremos a la composición para modificar nuevamente la duración en la línea de tiempo y que solamente nos quede el tiempo necesario para poder luego exportar este video en el tiempo que solo dura la animación. Le decimos OK para que la composición nos quede de 10 segundos. Vamos a la línea de tiempo y seleccionamos el scroll horizontal que se creó a partir de la ampliación de la duración del tiempo y verificamos que efectivamente tenemos los 10 segundos. Aquí están, y regresamos al inicio. La animación previa de la introducción del logo contemplaba que desaparecía esa introducción del logo con esa pequeña transición de capas que luego nos muestra la imagen que acabamos de colocar. Ahora vamos a ir al menú superior y seleccionamos el menú de capa o layer. Damos clic, se despliega la ventana de este menú, le decimos nuevo y se despliega otra ventana emergente y vamos a seleccionar la opción de Shape Layer o capa de forma. Seleccionamos y ubicamos el mouse en la esquina superior izquierda. Al colocar el mouse en esta posición, inmediatamente cambia el icono del mouse por una forma de estrella con relleno negro y contorno blanco, lo cual indica que vamos a crear una forma poligonal. Hacemos clic sostenido, arrastramos el mouse hacia la esquina inferior derecha para poder trazar este rectángulo. Esta es una manera de hacerlo. Voy a borrar este polígono que acabé de realizar, y la otra forma de realizar este polígono es ubicando el mouse sobre el icono del rectángulo y dando doble clic. Al dar doble clic, el programa me crea un polígono del tamaño exacto de la composición. Entonces tenemos estas dos opciones para poder hacer capas de forma. La primera de una manera libre, y la segunda, el programa hace una capa de forma tomando el tamaño exacto de la composición. Bueno, voy a cambiar el color de la forma que acabo de crear para seguir manejando los colores con los cuales veníamos trabajando del ejercicio anterior, los cuales pertenecían a la gama de los naranjas y de los cuales veníamos trabajando en tonalidades de claro, medio y oscuro. Entonces vamos a retomar esos mismos colores para continuar con esa línea cromática. Entonces seleccionamos la forma que acabamos de realizar, le vamos a cambiar el color, vamos a la parte de relleno, hacemos doble clic sobre la casilla de relleno, se abre esta ventana emergente y vamos a cambiar el color hexadecimal. Para el primer color naranja, la referencia de su código hexadecimal era C85D3C y le decimos OK. Después de haber asignado este primer color, seleccionamos la forma y la movemos hacia abajo y calculamos un espacio donde podamos introducir unas líneas de texto, como por ejemplo puede ser este espacio. Estas líneas de texto serán utilizadas para colocar información que se requiera para el producto o servicio que estemos publicitando o promocionando. Voy a dejar la forma en este lugar de la composición, y a esta forma le voy a dar otro nombre para poderla distinguir del resto de formas que hemos venido trabajando en esa composición. Entonces selecciono la forma, ubico el mouse sobre el nombre, oprimo la tecla Enter y a ese nombre que tenga la forma preestablecida se le va a cambiar por transición naranja claro, como aparece en este momento destacado en el nombre de esta capa. Damos Enter,
Con la forma seleccionada vamos ahora a dar un movimiento para que ingrese esta forma a la composición. Entonces vamos a la parte de transformación de la capa, damos clic, se despliegan las opciones básicas de transformación y le decimos posición. Hacemos clic en el reloj para que me genere el primer keyframe. Esta sería la posición para cuando ingrese esta forma en la composición y luego aparezca algún texto introductorio. Seleccionamos la línea de tiempo y nos desplazamos hacia la derecha y seleccionamos el indicador de tiempo y lo desplazamos también hacia la derecha un par de frames. Para el ejemplo de este ejercicio lo desplazo y lo dejo en el segundo 3. Vuelvo y doy clic sobre el keyframe, pero no sobre el reloj sino sobre el rombo para generar otro punto clave. Listo, ahora me devuelvo al primer punto clave que hice sobre esta forma, lo selecciono y lo desplazo hacia abajo, que se salga de la composición. Listo, entonces tomamos el indicador de tiempo de la línea de tiempo y revisamos cómo se genera el desplazamiento de esta forma. Y con esto verificamos cuál es la transición que realiza esta forma en la composición. Ahora, seleccionando los dos puntos claves que acabamos de realizar, hacemos clic derecho en alguno de los dos keyframes, se despliega esta ventana emergente, seleccionamos el asistente de keyframes, se despliega otra ventana y seleccionamos EasyEase o F9 para Windows. Con esto, ahora vamos al Graphator y le vamos a dar un movimiento un poco más fluido. Hacemos clic en el icono del Graphator, nos aparece esta interfaz cuando a algunos de ustedes les va a aparecer una línea recta y es porque tienen seleccionado otro tipo de editor gráfico. Hacen clic derecho, aparece esta ventana emergente y tienen que seleccionar el editor de gráfico de velocidad para que les aparezca esta línea curva. Listo, ahora seleccionando los nodos, me acerco un poco para visualizar mejor los nodos, selecciono el nodo de la parte izquierda, lo arrastro hacia el centro y ahora selecciono el nodo de la parte derecha y lo arrastro hacia el centro. Y revisamos, salimos un momento del editor gráfico y ubicamos el indicador de tiempo antes del primer punto clave de esta capa de forma y damos enter para verificar su transición. Listo, se genera una transición mucho más fluida. Listo, ahora nos ubicamos con el mouse sobre esta capa de forma, la seleccionamos y le decimos control C o command C para copiar esta capa de forma. La copiamos y le decimos command V o control V para duplicar esta capa de forma. A esta capa de forma le vamos a cambiar el nombre, hacemos clic sobre el nombre, hacemos clic con el botón enter para cambiar el nombre de esta capa, únicamente vamos a cambiar la palabra claro por medio, entonces se llamaría transición naranja medio, damos enter y le vamos a cambiar también el color. Seleccionamos el relleno, damos doble clic, se abre esta ventana emergente, vamos al código hexadecimal y lo cambiamos por BDC200. Le decimos OK y ya tenemos nuestra segunda capa de transición. Y a esta capa que acabamos de realizar, en lugar de controlar su movimiento a través de keyframes, vamos a controlar sus movimientos a través de expresiones. Con la capa que acabamos de duplicar vamos a mirar su posición. Entonces desplegamos la ventana de propiedades y vamos a la capa de transformación. En transformación estamos en posición y ahí aparecen los dos puntos claves que venían de la capa anterior. Se seleccionan estos dos puntos claves para poder eliminarlos y luego a través de la expresión que vamos a realizar se establecerán los movimientos correspondientes para esta capa de forma. Los seleccionamos y le decimos suprimir. Listo, lo segundo que vamos a realizar es abrir la capa de expresiones de esta capa. Para ello lo que tenemos que realizar es ubicar el mouse sobre el icono del reloj que está al lado de la palabra posición. Para equipos Windows tienen que oprimir la tecla Alt y dar clic. Se va a abrir esa caja de expresiones. Para las personas que trabajan en equipos Mac tienen que oprimir la tecla Option y dar clic sobre el reloj. Entonces tanto en Windows como en Mac va a aparecer esta caja donde tiene un texto y es acá donde se escriben las expresiones. Voy a subir un poco la línea de tiempo para que se noten las dos capas de formas porque requiero para esta expresión tomar otra propiedad de la capa de forma de transformación naranja claro. Entonces al mover hacia arriba el área de la línea de tiempo me desaparece la caja donde se escriben las expresiones. Entonces vuelvo y ubico el mouse sobre el icono del reloj de la parte de transformación en su propiedad de posición con Alt para Windows y con Option para Mac y se da clic sobre el icono del reloj para que aparezca la caja donde se escriben las expresiones. Vuelvo y borro la expresión que trae por predeterminado. Como tengo seleccionada
la propiedad de posición, al lado aparece este icono que parece como una espiral. Selecciono este icono, lo arrastro hasta la posición de transformación naranja claro, que es la primera capa que hicimos, y ubico el mouse sobre esta posición. Soltamos y aquí cambia la expresión. Listo, ¿qué está diciendo esta expresión? Está diciendo lo siguiente: vaya a la composición de este layer que se llama transformación naranja claro y tome los valores de la capa de transformación de su propiedad posición y realice exactamente lo mismo con esta capa que está tomando esas propiedades. Eso es básicamente lo que dice. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la capa de transformación naranja medio va a realizar el mismo movimiento que la capa de transformación naranja claro. Entonces, tomando el indicador de la línea de tiempo, veremos cómo se sobrepone la capa de naranja medio sobre la capa de naranja claro, copiando exactamente el mismo movimiento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tratar de realizar con el movimiento de esta segunda capa? Es que tenga un movimiento retrasado y que quede un poco por debajo de la primera capa. Para conseguir esto, vamos a tener que adicionar unas líneas de código más para que esta capa pueda realizar ese movimiento y no copie exactamente el movimiento de la capa que está siguiendo, que es transformación naranja claro. Listo, entonces ubico el mouse al inicio de la expresión y voy a escribir la palabra value. Doy un espacio y luego el signo más y doy un espacio. Y vamos a ver qué pasa. Listo, lo dejo así. Y regreso. Y miren dónde ubicó. El recuadro me está indicando la nueva posición de esta capa. ¿Qué sucedió acá? Vamos a la parte de posición. Y analicemos esto. En posición estaba en 540 más 540 porque él inicialmente estaba en la posición de 540 píxeles en X. Como le sumó otros 540 píxeles, ahora está en 1080 píxeles, porque le estamos diciendo que tome el valor y le sume. Prácticamente le está sumando el doble. Ahora, como estaba en 2880 píxeles en Y, como lo duplicó, al añadirle este valor a la expresión, en Y su posición quedó en 5080 píxeles. Y lo estamos viendo aquí en esa posición que queda muy por debajo de donde estaba inicialmente. Entonces, para que quede en el mismo lugar donde estaba, vamos a la posición y para modificar nuevamente la posición de la segunda capa, de forma que vamos aquí a la parte de posición, damos doble clic y le damos 0 en X. Y en posición nuevamente en Y, en lugar de 2200, como estamos viendo en este ejercicio, damos clic sobre ese número y le cambiamos por 0. Y aquí vuelve en la posición de inicio desde donde comienza esa transformación para el posicionamiento de esta capa de forma. Listo, ahora vuelvo y dejo la visualización de esta capa un poco más grande para que se visualice lo que vamos a hacer ahora. Entonces, en el valor de Y, vamos a cambiarla como está en 0 en X y 0 en Y. Voy a cambiar la posición en Y, que para cuando termine el ingreso de la visualización de la capa quede por debajo de la primera. Y le coloco un valor de 50 píxeles. Listo. Verifiquemos en nuestra línea de tiempo. Verifiquemos tomando la referencia de los puntos claves de la primera capa. Entonces aquí viene y miren que se mantiene a 50 píxeles. Podría ser un poco más. Vuelvo y me ubico sobre la capa de transformación naranja medio. En el eje de Y, en su parte de posición, en lugar de 50 le voy a dar 100 píxeles para que quede un poco más abajo. Listo. Entonces aquí deselecciono para poderla visualizar mejor. Y venimos acá y entra el primero y entra el segundo, pero debería haber un movimiento un poco diferente para que se note realmente ese cambio y que no haya una, digamos, esta sincronía aquí hace que el movimiento sea un poco monótono. Entonces vamos a cambiar esa velocidad de ingreso de esta segunda capa. Entonces nuevamente me ubico sobre la caja de expresión de la capa número 2. En la parte de posición ubico el mouse después de la palabra position, doy un punto, le digo value, add, esa A tiene que ser en mayúscula, luego vamos a escribir la palabra time, esa T tiene que ir en mayúscula, la primera, .uptime, value.uptime, y colocamos entre paréntesis time menos .1. Listo. Y vamos a ver qué sucede con el movimiento de esta E. Miren que acá
ingresa y tiene un movimiento ya muy diferente al que venía inicialmente, porque como estaba copiando exactamente el mismo movimiento de la capa 1, no había esa diferenciación en cuanto a la velocidad de ingreso a la composición. Aquí ya con esa expresión miremos cómo hay un desfase en el ingreso y genera un mejor movimiento para esta capa. Listo, con esta verificación podemos ver que ya hay una diferencia en el movimiento de ingreso de esta segunda capa. Ahora vamos a copiar la segunda capa, a la cual llamamos transición naranja medio. Al copiar esta capa va a ir de una vez con la expresión de la capa número 2, pero vamos a cambiar ese valor de expresión para esta tercera capa que se va a copiar. Seleccionamos la capa de transición naranja medio, le decimos control C o command C y luego control V o command V para pegar esa capa. Ubicamos el mouse sobre el nombre de la capa y le damos con el botón enter para cambiar el nombre. Ya no se va a llamar transición naranja medio, sino transición naranja oscuro. Damos enter, le vamos a cambiar de una vez el color a esta capa. Vamos al relleno, doble clic, se abre esta ventana emergente, vamos a la parte de código hexadecimal y damos este número de código 8A2000 y decimos OK, que este sería el color oscuro para este naranja. Ahora sí, desplegamos las propiedades de esta capa, vamos a la parte de transformación, a la parte de posición, y en posición ya viene esta flechita indicándome que hay una expresión dentro de esta capa. Seleccionamos y ahí aparece expresión position, damos clic en esta parte, vamos a la línea de tiempo y damos clic, se activa nuevamente el espacio donde estábamos escribiendo esta expresión y lo único que vamos a hacer acá es, y en lugar de escribir menos .1 vamos a escribir menos .2, cambiamos el 1 por el número 2 y vamos a ver qué sucede. Nuevamente tomamos nuestro indicador de tiempo y miremos qué sucede acá con las transiciones. Entra la capa 1, entra la capa 2 y entra la capa 3, terminando en la misma posición de la capa 2. Entonces ya con estas expresiones podemos, digamos, generar un movimiento más fluido y que genere un mayor interés en cuanto a estas transiciones para que luego podamos nosotros ahí colocar información o algún tipo de dato que se requiera para la información que nosotros estemos utilizando o estemos desarrollando. Bueno, ahora vamos a agregar un texto muy básico y sencillo para que simplemente sirva de ejemplo. Ahora voy a reducir la visualización de las propiedades de las capas que acabamos de realizar para tener más espacio en la composición. Cliqueamos en la capa de transición naranja medio, la reducimos, y en la capa de transición naranja oscuro también la reducimos. Bueno, también reduzcamos la capa de transición naranja claro. Y seleccionamos el área de nuestra línea de tiempo y la reducimos para poder tener más espacio en la composición. Seleccionamos nuestra herramienta de texto, damos clic sobre la herramienta de texto y escribimos cualquier texto. Está de color amarillo, pues yo lo tengo de color amarillo. Voy aquí a colocar texto para ejemplo. Le voy a cambiar el color, selecciono, voy aquí a la propiedad de los caracteres, doble clic en el color, se abre esa ventana emergente y selecciono el color blanco. Voy a dejar ese color, regreso al menú superior y selecciono la opción de herramienta de selección y bajo un poco mi texto con las flechitas de dirección de arriba, abajo, izquierda, derecha, y a este texto le voy a dar un efecto muy básico, el de máquina de escribir. Entonces voy al menú superior, a ventana, se abre esta ventana desplegable y selecciono efectos y presets. Y acá busco, bueno, ustedes buscarán máquina de escribir, yo voy a buscar acá typewrite, selecciono y lo pego acá. Algo muy básico para que simplemente aparezca. Tomo el selector de indicador de tiempo y muevo hasta donde ese efecto de máquina de escribir en el texto aparece. Al moverlo veo que la imagen desaparece y es porque en la línea de tiempo la imagen va hasta unos frames que están atrás. Selecciono la imagen, en este caso yo lo llamé paisaje 1 y voy corriendo la imagen hacia la derecha, seleccionando la imagen para pues, que tenga el espacio suficiente. Y acá viene texto para ejemplo, listo. Vuelvo y selecciono la capa de texto, despliego sus propiedades, voy a texto, sí, animación, listo, en selector red de rango está y voy a reducirlo pues, para que no dure tanto. Doy enter, listo, voy a reducirlo un poquito más. Listo, ya tenemos nuestro texto de referencia. Bueno, ustedes saben que este texto puede cambiar el tamaño, la tipografía, el color. Ustedes lo harán dependiendo de las necesidades que requieran.
Listo, con este texto que acabamos de realizar, lo que buscamos es que se mantenga por un par de segundos o el tiempo que se requiera para que sea legible y luego desaparezca. Entonces vamos a utilizar una muy sencilla para pues dar continuidad con el ejercicio de transición de capas. Vamos a realizar una transformación de opacidad que se desvanezca a cero. Entonces aquí en transformación de texto seleccionamos la propiedad de transformación. Ahora vamos a la parte de opacidad, hacemos clic en el reloj y un par de frames más adelante volvemos a hacemos y creamos un punto clave y a este punto clave le damos un valor de 0. Listo, ya con esto pues aparece el texto un momento y desaparece. Voy a correr un poco los puntos claves pues para que dure un poco más de tiempo el texto y listo, desaparece. Ahora vamos a darle una transición y veo que la imagen de fondo desaparece. Voy a tomar la imagen de fondo, la selecciono y la corro un poco para que se visualice. Listo. Ahora minimizo las propiedades del texto, voy a la capa de transición naranja claro, selecciono, despliego las propiedades, voy a posición y aquí en posición vuelvo y genero un punto clave en esta parte y me voy a desplazar un poco y voy a generar otro punto clave y a esta posición la muevo hacia arriba. Al moverla se mueven las demás capas y muevo la capa de transición naranja claro hasta que desaparezca la última capa porque como están copiando el movimiento de esta capa y verifico. Listo. Retomo. Aquí entra la transición de la capa de naranja 1, la 2 y la 3. Viene el texto, aparece un momento, desaparece y empieza el movimiento de transición de la capa 1, la capa 2 y la capa 3. Aquí la idea es que cuando desaparezcan esas transiciones aparezca otro tipo de contenido, ya sea una imagen o un video. Como ya tenemos dentro de nuestro archivo las imágenes que trabajamos e importamos, escogemos otra diferente. En este caso voy a escoger la número 3 y la arrastro y la voy a posicionar arriba de la primera imagen. Listo. Selecciono la imagen que acabé de colocar en la línea de tiempo y la arrastro hacia la izquierda. Entonces aquí todavía no debe aparecer, debe estar acá. Cuando ya se esté haciendo la transición, vuelvo y selecciono la imagen y la arrastro y la coloco justo donde está el indicador de la línea de tiempo para que cuando se termine la transición de las capas aparezca esta nueva imagen. Y con esto se repetiría el ciclo. Volvería a aparecer las capas que acabamos de hacer, volvería a aparecer otro texto y así se podrían hacer transiciones hasta las que se requieran. Listo. Entonces hemos terminado de construir esta composición en After Effects. Vamos a revisar en nuestra línea de tiempo. Seleccionamos nuestro indicador de línea de tiempo y vamos desde el segundo 00 y verificamos. Aquí entra el logo, ahí la primera transición, entra la segunda, va un texto, desaparece el texto y ahora finaliza esa segunda transición para dar pie a otro contenido. Listo. Ahora que hemos finalizado esta composición, la vamos a exportar en Media Encore para que podamos materializar el trabajo que acabamos de realizar. Guardamos y vamos a abrir Media Encore. Entonces vayan a la carpeta de programas y abran Media Encore. Cuando hayan abierto Media Encore, les va a aparecer esta interfaz gráfica que es la apertura del programa. Entonces, en esta parte le vamos a decir Archivo, Agregar origen. Y van a buscar el archivo de este ejercicio para poder importar la composición y esa composición poderla exportar como H264 o MP4. Listo, entonces buscan su proyecto. Yo voy a hacer lo mismo, voy a buscar el proyecto. Cuando encuentren su archivo de After Effects, lo seleccionan, le dicen abrir y él abre esa ventana emergente donde importa la composición. Deben esperar un momento a que esta ventana reconozca la composición del archivo que están importando. Listo, cuando haya terminado de reconocerla, la seleccionan. En mi caso se llama COM1. Le dicen aceptar. Él va a traerla aquí al área de espacio de trabajo. Y en esta área lo que hacen es que ustedes van a verificar el tipo de calidad de salida. Hacen clic, aparece esta ventana emergente. En algunas ocasiones esta conexión al link dinámico es rápido, en otras es un poco lento, tienen que tener paciencia. Listo, cuando ha terminado de realizar esta conexión a este link dinámico, va a aparecer esta ventana emergente y ustedes tienen que seleccionar acá el formato de salida, que en este caso es H264, que es para contenidos de medios digitales o para internet, y luego la velocidad. Entonces puede ser velocidad de origen, que coincide con los bits de salida, o puede ser estas tres que es más sources, Adaptive High Brighter. Esta es la de mejor calidad y la de calidad muy básica, prácticamente no pesa mucho. Es esta, Adaptive Low Brighted. Esta es la que tendrían que ustedes seleccionar para que el archivo no pese tanto. En este caso el archivo pesaría 2 megas.
Listo, entonces, seleccionado esto, aquí en nombre de salida se le puede cambiar el nombre y la carpeta ubicación donde va a quedar ese archivo cuando termine la exportación. En este caso voy a seleccionar el escritorio para dejar el archivo cuando se exporte ahí en el escritorio y voy a colocarle aquí transiciones básicas en After Effects, fue el nombre que dejé para este archivo. Le doy guardar, aquí le digo aceptar. Listo, ahora que ya tengo todo listo para la exportación, únicamente estas que están en verde son archivos que ya ha exportado este programa, archivos previos. Listo, selecciono esta composición que aún no está renderizada y le doy clic en el icono de color verde que parece un triángulo para que realice la renderización. Damos clic y esperamos a que el programa realice este render. Listo, ha concluido y vamos a verificar. Minimizamos el programa. Bueno, o los programas, en este caso tengo After, vamos al escritorio y en el escritorio ustedes deben buscar ese archivo. Yo lo tengo aquí con el nombre de transición básica en After Effects y voy a abrirlo aquí rápidamente y listo, ahí va. Y en el texto sale y este es el archivo que tienen que subir al aula virtual para la calificación de este ejercicio. Listo muchachos, con eso concluimos y nos vemos la siguiente clase. Bueno muchachos, con esto terminamos este ejercicio de transición de capas básicas, donde ya integramos este ejercicio con el ejercicio de la clase anterior y vemos cómo podemos ir construyendo por partes contenido que sea de alguna manera interesante para los productos digitales que requieran realizar algún tipo de transición básica o sencilla como esta. Listo muchachos, con esto ya terminamos este ejercicio y nos vemos en el siguiente video. Chao muchachos.